Good morning, students. Una vez más nos encontramos por este medio para trabajar nuestro curso de física. Y en esta ocasión vamos a desarrollar las fases de una sustancia. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con nuestro trabajo. Te voy a presentar esta imagen. Al tú ver esta imagen, tú me vas a decir, profe, ese es el hielo, ¿cierto? Y yo te voy a presentar una palabrita, sólido. Claro, el hielo, profe, es sólido. Muy bien. ¿Qué pasa si a este hielito yo le aumento calor? ¿De acuerdo? O le suministro calor. ¿Qué va a pasar con ese hielito? Fácil, profe, ese hielo se va a derretir. Y si se derrite, te voy a presentar otra palabrita, líquido. Claro, profe, eso es un líquido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que yo le sigo suministrando calor? Muy fácil, profe, ese líquido se va a convertir en gas. Muy bien, es por eso que te pongo la palabra gaseoso. Profe, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Las fases de una sustancia. Entonces, empecemos a desarrollar cada una de ellas. Empezamos nosotros con la fase sólida. ¿Qué característica tiene la fase sólida? Sus moléculas están muy cerca, unas a otras, sin moverse, solo vibrando. ¿De acuerdo? Te voy a presentar la imagen. Ah, profe, tú te das cuenta. Como sus moléculas están juntas, entonces no tienen espacio para moverse. Y como no tienen espacio para moverse, ¿qué es lo que están haciendo las moléculas? Solamente están vibrando, ¿de acuerdo? ¿Y qué me origina esto? Me origina, pues, que debido a esto, tiene una forma y un volumen definido. Profe, ¿qué significa eso? Te presento esta imagen. Si tú te das cuenta, esta piedrita tiene una forma definida. A ver, te pregunto yo, estírala, no vas a poder. Aplástala, no, profe. Entonces, su forma y su volumen están bien definidos debido a la vibración de las moléculas, debido a que sus moléculas están muy juntas. ¿Y qué es lo que está pasando? La fuerza de cohesión. Profe, ¿qué es la fuerza de cohesión? Es la fuerza por la cual las moléculas están bien unidas. Entonces, en el estado sólido, la fuerza de cohesión, esa unión es muy grande. Y es por eso que es muy difícil de separarla. Ahí mira la imagen, cómo te das cuenta que están bien unidas. Entonces son muy difíciles de separar porque su fuerza de cohesión es demasiado grande. Por eso te pregunté yo hace un momento, a ver, estira la piedra, no vas a poder porque las moléculas tienen una fuerza de unión muy grande, ¿de acuerdo? Es estas características de la fase sólida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver a la siguiente fase. Recordemos antes, en la fase sólida sus moléculas se mueven, no, profe, no tienen espacio, por lo tanto vibran. ¿Qué pasa con su forma y su volumen? Su forma y su volumen, profe, son bien definidas, no van a variar, están definidas, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con su fuerza de cohesión? Profe, la fuerza de cohesión es muy grande, ¿listo? Entonces vamos a conocer a la siguiente fase, y la siguiente fase es la fase líquida. Vamos a ver qué pasa con la fase líquida. Sus moléculas están más alejadas que en los sólidos, entonces se mueven con mayor facilidad. Chicos, si es que las moléculas ya no están tan juntitas, sino que están un poco separadas, van a tener espacio para moverse. Es por eso que en la fase líquida ya las moléculas comienzan a moverse con mayor facilidad. ¿De acuerdo? Y te voy a presentar a la imagen. Claro. Mira, te das cuenta que están más separadas, es por eso que comienzan a moverse. ¿Y qué ocasiona esto? Pues ocasiona que su volumen es un volumen definido, pero su forma es variable. ¿Eso qué significa? Yo te presento al agua. ¿Qué forma tiene el agua? Profe, no sabría decirle. Claro, si es que a ese agua nosotros lo ponemos en un vaso, profe, tiene la forma del vaso, ¿de acuerdo? Pero si nosotros lo ponemos en estos bidones, profe, entonces tiene la forma de los bidones. Entonces es por eso que se dice que el agua no tiene una forma definida, o sea, su forma es variable. Y es por eso que también se dice que el agua toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo, chicos? ¿Y qué va a pasar con su fuerza de cohesión? La fuerza de cohesión entre sus moléculas es menor que las del estado sólido, que el de la fase sólida. Y te voy a presentar aquí. En la fase sólida, tú te dabas cuenta que estaban bien unidas. Pero aquí en este estado líquido ya están un poco separadas. Es por eso que cuando tú metes tu mano al agua, tú lo vas a poder mover. ¿De acuerdo? No es como en el estado sólido, como en la fase sólida,
¿Listo? Repasemos. ¿Qué pasa en la fase líquida? Sus moléculas están más alejadas, por eso pueden moverse. No tiene forma definida, pero sí su volumen está definido. Y la fuerza de cohesión de sus moléculas es más pequeña o es menor que en la de la fase sólida. ¿De acuerdo? Y vamos a conocer entonces a la última fase, que es la fase gaseosa. Vamos a ver su característica. Sus moléculas están más alejadas que en los líquidos. O sea, si es que están más alejadas, van a tener más espacio para moverse. Entonces se mueven con mayor facilidad o con menor facilidad. Con mayor facilidad. Y te voy a presentar a la imagen. Ahí está, ¿te das cuenta? Mira, profe, sí, están muy separadas, tienen mayor espacio, por eso comienzan a moverse con mayor facilidad. Y es por eso que dicen que se mueve a altas velocidades. ¿Y esto qué me ocasiona? Me ocasiona que en la fase gaseosa no tiene volumen ni forma definida. ¿De acuerdo? O sea que su volumen no va a estar definido, ni su forma tampoco va a estar bien definida. ¿De acuerdo, jovencitos? Y te presento pues las nubes. Las nubes es un ejemplo de la fase gaseosa. Si yo te pregunto, mira al cielo, ¿qué fase es la que vas a encontrar mirando al cielo? Tú me vas a decir la fase gaseosa, porque encuentras a las nubes, encuentras al oxígeno, encuentras al aire. Entonces, escucha bien lo que te estoy diciendo para que desarrolles tu ficha de aplicación. Si tú miras al cielo, ¿qué fase es la que vas a encontrar con mayor cantidad? La fase gaseosa. Y vamos a ver qué pasa con la fuerza de cohesión de sus moléculas. Si están muy separadas, la fuerza de cohesión de sus moléculas es mayor que la de los líquidos. No, profe, es menor, ¿verdad? Y mira la imagen. Pues te voy a presentar a la imagen. Ahí está. Mira que están bien separadas, por eso que la fuerza de unión entre ellas es casi nula. ¿Te das cuenta? Es muy, pero muy pequeña. ¿De acuerdo? Ya está. Y hemos conocido a las tres fases. Fase sólida, líquida y gaseosa. Y vamos a trabajar ahora el cambio de fase. Profe, ¿qué cosa es el cambio de fase? El cambio de fase es un fenómeno físico que consiste en el rompimiento, separación o la formación, unión de los enlaces moleculares. ¿Y a qué se debe esta separación o esta unión? Se debe a que al cuerpo se le suministra calor o se le quita calor. ¿De acuerdo, jovencitos? Y vamos a ver, pues te voy a presentar a la imagen. En esta imagen estoy representando el cambio de fase. Profe, ¿qué es el cambio de fase? Ya te lo expliqué. Pero en palabras resumidas, ¿qué cosa es el cambio de fase? Es pasar de un estado, de una fase a otra. Por ejemplo, fase sólida. Si yo quiero pasarme a fase líquida, se va a llamar fusión. Y si yo quiero pasar al revés, de la fase líquida al sólido, se llama solidificación. Si yo quiero pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, se llama vaporización. Y si quiero pasar de la gaseosa a la fase líquida, se llama condensación. Y este es el cambio de fase. Pasar de una fase a otra. ¿Debido a qué? A la ganancia o pérdida de calor. Muy bien, jovencitos. Ahí está. Entonces estamos casi preparados. Nuestro amigo Francisco una vez más nos va a ayudar con los datitos para que puedas desarrollar tu ficha de aplicación. ¿De acuerdo? El mercurio es el metal que a temperatura ambiente se encuentra en fase líquida. Si tú te das cuenta, casi todos los metales van a estar en fase sólida, ¿verdad? Fase sólida, pero no todos ellos. El mercurio es un metal que se encuentra en la fase líquida. Profe, ¿dónde encuentro mercurio? En el termómetro. Ese líquido que sube y baja, de acuerdo a la temperatura, ese es el mercurio. ¿De acuerdo, chicos? Ahora vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo Francisco. Cuando un metal se calienta a temperaturas muy elevadas, este se funde convirtiéndose en metal líquido. Existen los metales líquidos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Qué más me dice? Durante el cambio de la fase, la temperatura del cuerpo no va a cambiar. Todo cambio de fase se da a una temperatura determinada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la solidificación del agua se da ¿a qué cosa? A 0 grados centígrados. Para que se solidifique el agua se da en 0 grados Celsius, mejor dicho. ¿De acuerdo? ¿Y en qué grado comienza a evaporarse o comienza a hervir?
a 100 grados Celsius. Y las nubes, la niebla y el rocío son fenómenos meteorológicos que nos hacen visibles el vapor de agua que hay en la atmósfera. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, estos son los datitos de nuestro amigo Francisco. Listo, empezamos entonces con la solución. Completa adecuadamente. Los 3 estados fundamentales de una sustancia se llaman, claro, ¿cómo se llaman los estados de la materia? Se llaman fases de una sustancia, ¿de acuerdo? Muy bien. Me dice, la fase se caracteriza por poseer forma y definido. ¿En qué fase la forma y el volumen eran definidos? En la fase sólida, ¿de acuerdo? En la fase sólida, la forma y el volumen estaban definidos. La fase posee volumen, pero forma variable. ¿En qué fase? En la fase líquida. ¿Qué pasaba en la fase líquida? Su volumen era bien definido, pero su forma era variable. Claro, recuerda, el agua toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué fase su volumen se puede comprimir? Recuerda, ¿en qué fase su volumen no está definido? En la fase gaseosa. Recuerda que en la fase gaseosa ni su forma ni su volumen estaban definidos. Por lo tanto, yo podría comprimir los dos. ¿De acuerdo? Muy bien. En la fase de una sustancia, la fuerza de cohesión es menor que en la fase sólida. Entonces, estamos hablando de la fase líquida. En la fase líquida, la fuerza de unión de las moléculas es más pequeña que en la fase sólida. ¿De acuerdo, chicos? Y las 3 fases de una sustancia son, ¿qué cosa? Sólida, líquida y gaseosa. ¿De acuerdo? O sólido, líquido y gaseoso. Listo, chicos. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con nuestro tema del día de hoy. Espero que te haya gustado la clase y que hayas entendido. Chicos, está sencillo. Ya te he dejado tu ficha de aplicación. La vas a poder desarrollar viendo este video. ¿Listo, jovencitos? Espero encontrarme con ustedes en una nueva oportunidad y recomendarles pues que el coronavirus se combate con la higiene. Cuídate mucho, lávate bien las manos y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¿Listo, chicos? Goodbye, students.